Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Gerard Sánchez, soy parte de GK Music y es una bendición poder estar con ustedes en esta hora aquí. Primero que nada, le damos la gloria y la honra a Dios. Y Dios ha puesto en nuestros corazones poder llevar una palabra a tu corazón, hombre de casa, sacerdote de un hogar. Queremos poder ministrar tu corazón y ser de bendición en este tiempo que quizás un poco difícil estamos viviendo, mundialmente hablando, hemos vivido. Yo te voy a pedir ahí donde tú estás, que tú extiendas tus manos rapiditos alto y nos presentemos al Señor. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu guardar nuestras entradas y salidas. Gracias por tu tener misericordia de nuestras vidas, de nuestra descendencia, de nuestras esposas, Jehová. Te pedimos que tú tengas control aún más de cada una de nuestras decisiones en este tiempo y que tú guardes, Padre eterno, en completa paz nuestro corazón y que nosotros cada día podamos acercarnos más a ti. Gracias, Señor. En tu nombre hemos orado declarando esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este tiempo ha sido bien lindo y bien poderoso a pesar de estar encerrado en nuestros hogares. Ya les decía que es una bendición poder estar con ustedes y quiero poder traerte una parte de mi vida y declarando en el nombre de Jesús que será de bendición para ti. Y quiero leerte el Salmo 36, el Salmo 136, 23. En la Nueva Traducción Viviente lee de esta forma. Él, refiriéndose al Maestro, al Padre, a Dios, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Vengo a traerte mi testimonio personal. Quizás has escuchado de nosotros, de GK Music, nuestro testimonio del matrimonio, de nuestro proceso. Pero bien pocas veces hablamos de nosotros, de lo que pasamos personalmente, mi esposa y yo. Y personalmente, Gerald Sánchez, fue un proceso difícil. Tengo una bendición bien grande de haber nacido en el Evangelio, desde el vientre de mi madre. Sé lo que es sentir la presencia de Dios. Y en el proceso de mi vida, una vez llegué a la juventud, cuando conozco a mi esposa, en ese momento éramos jóvenes. En nuestra relación de noviazgo, una vez pasa el tiempo, nos conocimos y una vez pues corre el tiempo, pues entramos en una relación de noviazgo. Y nosotros le permitimos al enemigo a entrar en nuestra relación de noviazgo y comenzamos a fornicar, a tener relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Y sabemos que la palabra en muchas ocasiones, en muchos lugares, habla sobre la fornicación y que Dios eso no lo ve como algo prudente, sino que Dios ha separado la sexualidad para el matrimonio, para ese tiempo específico en nuestras vidas. Quiero decirte que en ese tiempo, voy rapidito en ese aspecto, Dios nos dio 3 oportunidades. Recuerdo como hoy que cada vez que Dios nos hablaba por personas distintas y la persona sin saber nada, obviamente nosotros sabíamos en qué estábamos, pero la persona no sabía nada. Dios la utilizaba para hablar a nuestros corazones y nos decía, tienen otra oportunidad, tienen una segunda oportunidad. Y recuerdo que Dios nos dijo en un retiro de jóvenes, tienen una tercera oportunidad. Todo esto sucedió años después de nosotros comenzar nuestra relación de noviazgo y recuerdo que en uno de esos retiros de jóvenes que nosotros estuvimos, allí Dios utilizó un varón para hablar a nuestros corazones y recuerdo que nos separó y nos dijo, nos señaló a cada uno y me decía a mí, oye, ¿tú realmente la quieres a ella? Y yo contesté sí, era bien joven y a mi esposa le preguntó, ¿tú realmente lo quieres a él, lo amas a él? Y ella contestó sí y él le dijo, pues saben que Dios los ha separado el uno para el otro. Dios los separa y nos decía, Dios los separa en este momento el uno para el otro, así los funde como el hierro y el cobre, que una vez son fundidos cuando pasan el proceso de fuego y son fundidos, se hace líquido y unen esos dos tipos de metal, es imposible separarlos una vez son unidos.
Y realmente así ha sido. Quiero decirte que luego de esa tercera oportunidad, yo, yo, yo y mi esposa, en ese entonces éramos novios, entramos en un proceso bien difícil en nuestras vidas. Nosotros quedamos embarazados antes de estar casados, siendo líderes de jóvenes, siendo el presidente y la vicepresidenta de una juventud bien hermosa acá en Puerto Rico, en el pueblo de Aguas Buenas. Y recuerdo que para nuestras familias fue un tiempo bien difícil. Para nosotros en lo personal fue bien difícil y para nuestra iglesia. Pero en lo personal para Gerald Sánchez, siendo un joven criado en el Evangelio, amando a quien en ese momento todavía era su novia, de una manera incondicional, y todavía le doy gracias a Dios que me permitió ordenar mi vida juntamente con quien en ese momento era mi novia, que en este tiempo, para la gloria y la honra de Dios, es mi esposa, Keishla Inas. Ha sido una bendición, pero en ese proceso yo entré en un tiempo de sentirme que Dios se había olvidado de mí. Que todo aquello que Dios había hablado desde que yo era un chico de apenas 10, 5, 6 años, y hablaba mi vida a través de personas que ni me conocían a mis padres y llegaban a traernos una palabra para referente a mí. Yo comencé a sentir que Dios había olvidado todo eso que había hablado a mí. Por eso comencé hablándote del Salmo 136, 23, que dice: Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, pero su fiel amor perdurará para siempre. Esto quiere decir que sin importar en la situación que nos podamos encontrar en nuestra vida, Dios tendrá control de cada una de ellas, y su amor atravesará todo lo que ha puesto el enemigo frente a nuestros ojos. Y aún a veces nosotros mismos somos los que ponemos vendas ante nuestros ojos y no nos damos cuenta de que la misericordia de Dios es tan inmensa y nuestro Dios es tan extendido sobre sus hijos que en todo proceso, sin importar, Él no deja de amarnos a nosotros. Y yo recuerdo que aquel chico de apenas 22 años, 21 años, 22 años, que quedó embarazado juntamente pues con su novia, eh, de gemelos, que hoy día tienen 11 años, la bendición más grande que Dios nos ha entregado. Para mi corazón, yo comencé a sentir que una depresión tan fuerte fue un proceso tan difícil que aún hoy día quizás es un poco difícil yo explicarte, porque yo me sentía, no que me señalaban, no que la gente pudiera hablar, eh, porque si hay algo que mis papás siempre me enseñaron, varón, es que lo que debe importarme es lo que Dios está pensando de nosotros, no lo que el hombre puede pensar de nosotros, sino que la palabra de Dios es más pesada que la palabra que puede depositar un hombre. La palabra de Dios es más eficaz que la palabra que un hombre puede entregarnos en las manos. Eh, pero yo me sentía bien lejos del Señor. Eh, es, no es difícil entenderlo, había pecado y había estado pecando constantemente. Sí somos hombres y mujeres de carne y hueso, que no somos perfectos y todos los días pues, pecamos, pero, pero en el proceso que entraba Gerald Sánchez juntamente con su esposa o novia en ese momento, no era un proceso muy bien visto, y no es un proceso muy bien visto aún en este tiempo. Eh, Recuerdo que Dios eh, comienza a restaurar nuestros corazones, nuestro matrimonio. Nosotros ordenamos nuestras vidas, nosotros comenzamos a decir: no, vamos a echar hacia adelante, o porque no nos podemos quedar aquí. Eh, eh, Recuerdo la primera vez que una vez nos casamos y una vez nos ordenamos en nuestra vida matrimonial, llegamos a la iglesia que asistíamos. Gerald y Keshla habían sido sacados de sus puestos como líderes de jóvenes, como ministros de adoración en su iglesia.
Y entrando por la puerta, Keishla me pregunta ya con su barriga, me pregunta, Gerald, ¿nos vamos a sentar atrás o al frente? Y yo le digo, no, mi amor, vamos a sentarnos al frente, donde siempre nos sentamos. Yo no voy a quedarme a la parte de atrás porque puedan hablar lo que deseen hablar o lo que quiera hablar el hombre, sino que yo he venido a la casa del Señor a adorar su nombre sin importar en la condición que yo me encuentre, sin importar en el proceso en el que yo me encuentre. Eh, por eso siempre me he referido al Salmo cuando dice entrar por sus atrios con acción de gracia, con alabanzas, sin importar en el proceso que tú te encuentres, siempre que entremos a los atrios del Señor, entremos con alabanzas, con acción de gracias, porque es una bendición poder llegar a su casa y adorarle y bendecir su nombre. En este proceso, aún yo diciéndole a mi esposa, no, vamos a sentarnos al frente, en mi corazón y en mi mente siempre estaba esa voz que me decía, es que Dios se ha olvidado de ti, es que Dios se olvidó de aquello que te habló aún siendo pequeño, aún siendo un chico que no sabía la grandeza del Dios que sirve, al Dios que se refiere y él cree. Y en todo este proceso yo me encerré en eso, en que Dios se había olvidado de lo que nos había hablado, de que, de que al separarnos el uno para el otro, Dios había puesto y había diseñado nuestro matrimonio para un ministerio, para llevarnos a bendecir las vidas, para ministrar los corazones. Y te traigo este testimonio porque Dios es un Dios que restaura las vidas. Dios es un Dios que sin importar lo que esté sucediendo, Él extiende su mano y de donde sea que nos encontremos, Él nos hace regresar al camino. Él nos hace regresar a la voluntad perfecta. Yo recuerdo que una vez ordenamos nuestras vidas y pasamos todo este proceso, nacieron nuestros hijos, nuestros chicos gemelos, idénticos. Es una cosa impresionante, aún todavía la gente los confunde. Papá y mamá no, nosotros sabemos quién es quién. Eh, Llegamos y nos sentamos con nuestro pastor y nuestro pastor nos dice, oye, Gerald y Keishla, ya es tiempo que entren y retomen sus lugares, ya ha pasado el tiempo, ustedes han ordenado su vida, ustedes están dando testimonio de que Dios es un Dios que restaura las vidas, así que es importante que ustedes retomen el lugar. Y nos decía, obviamente no los puedo poner como presidentes y vicepresidentas de los jóvenes porque ya son matrimonios, ya son un matrimonio, ya pasaron a otra etapa. Eso fue otra parte, que nosotros adelantamos procesos en nuestras vidas y a veces llegar y adelantar procesos en nuestra vida, llegamos a escalones de nuestra vida, los cuales son difíciles caminarlos, son difíciles llevarlos, pero, pero sí te puedo decir que con la mano de Dios nada es imposible. Si estamos afinados con la mano del Señor, no hay nada obstáculo, no hay dificultad, no hay proceso que nos encontremos, que no encontremos la paz y no recibiremos el entendimiento perfecto para poder atravesarlo. Hoy día te puedo decir con fe y soy testimonio de eso. Pero en ese tiempo, yo recuerdo que el pastor nos dijo eso y nos dijo, pero sí los voy a poner como consejeros de la juventud. Y decía, wow, nosotros pasamos lo que pasó en nuestras vidas. Dios nos ha restaurado, Dios ha cuidado de nosotros, pero wow, ahora pastor, tú nos pones como consejeros de los jóvenes. Y él nos dijo, sí, como consejeros de los muchachos, porque eh, ustedes tienen mucho testimonio que darles a ellos. Ustedes tienen muchas palabras que poder ministrar. El proceso de ustedes tiene que ser un testimonio para bendecir las vidas. Y de ahí en adelante yo dije, wow, Señor, gracias, porque a pesar de todo este proceso que ha sido difícil y te doy la gloria y la honra a ti y te agradezco porque pasé el proceso con la persona que tú habías separado para mí. Eh, Puedo ver que puedo utilizar esto para bendecir a otros jóvenes, para que entiendan que hay un Dios que restaura, pero que hay un Dios que nos pide separarnos para Él en un tiempo de nuestras vidas, para poder recibir esto y sea de bendición en un tiempo perfecto, lo que se llama matrimonio. Eh, y recuerdo que al ponernos como consejeros de la juventud, nos decía,
nos dijo, en unos meses ahí está el retiro de la Unión. Nosotros pertenecíamos al Concilio Bautista en ese tiempo acá en Puerto Rico. Y nos dijo, estará el retiro de la Unión Bautista, y ustedes van a ir allá como consejeros de la juventud, de los jóvenes de nuestra iglesia. Van a ser los adultos que van a estar con los jóvenes. Y yo dije, wow, otro peso más en nuestros hombros. Y decía, oh Señor, yo estaré preparado para poder cuidar de los jóvenes en un retiro. Sabemos lo que hemos estado en retiro, sabemos que como líder hay que cuidar mucho la juventud en esos 3 días de retiro. Y yo recuerdo que llegamos allí, los líderes, algunos nos conocían, otros no. Quien estaba de pastor general de los jóvenes en lo que es el área de Puerto Rico en la juventud, no nos conocíamos. Nosotros lo llegamos a conocer en ese retiro. Y en todo el proceso, las únicas personas que sabían que Chile y yo estábamos casados, que éramos padres de gemelos, que por ser jóvenes y darle y comenzar a ser adultos siendo jóvenes, a ser padres siendo jóvenes, obviamente estábamos pasando un tiempo difícil económicamente porque estábamos estudiando y trabajando a la vez. Y en todo este proceso, Gerald Sánchez seguía escuchando la voz que le decía, Dios se ha olvidado de lo que te dijo, de ti. Dios se ha olvidado de ti, de la palabra que te entregó desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que te había separado. Y esa palabra continuaba en mi corazón y en mi mente. Y yo recuerdo que en ese retiro fue un retiro hermoso porque Unión de Jóvenes ese año, allí recibió una cantidad de jóvenes inmensa en mi vida de pastor de jóvenes, en mi vida de ministro. Yo no he visto tantos jóvenes en un retiro como en ese. Y yo recuerdo que la primera noche la juventud pasa a ministrar, a ser ministrada por quien estaba predicando. Y yo allí en la silla donde estaba me incliné en el suelo. Y le decía, Señor, yo sé que tú te has olvidado de mí. Yo sé que tú, porque era lo que yo escuchaba, yo sé que tú has olvidado lo que tú has hablado a mi corazón, a mi vida, desde que yo soy pequeño, desde que soy niño. Yo sé que tú has olvidado los sueños que yo, que yo cargo y he puesto en tus manos. Pero a mí no me importa que tú te hayas olvidado de mí. Yo deseo continuar adorándote, no por quien tú, o no por lo que tú me has dado, no por lo que tú puedes darme, sino por quien tú eres para mí. Tú eres mi diosa, has restaurado mi vida, has ordenado mi vida con mi esposa. Y hoy día estamos aquí con una juventud en nuestras manos. Y yo te agradezco por eso, porque sin importar de que te hayas olvidado de mí, me has permitido estar aquí. Y yo no me daba cuenta de que con tan solo el Dios permitirnos ser consejeros de jóvenes, Dios no se estaba olvidando de nosotros ni de mí. Y en ese momento yo siento una mano que llega aquí a mi cabeza. Yo estaba inclinado en el suelo. Nunca olvido esto. Ni ese fin de semana para mí fue wow. Y llega este hombre a ministrar mi vida. Y aunque ustedes no saben quién era la misma persona que Dios utilizó para en nuestra juventud decirnos que Dios nos había separado el uno para el otro. Dios lo utilizó en ese momento. Y me decía, wow, ¿por qué tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Mi oración yo no la estaba haciendo en voz alta, nadie estaba escuchando lo que yo oraba. Brother, Dios no se ha olvidado de ti. Comienza ese hombre a hablar en lenguas y caigo yo en un descanso y me encuentro en un momento en mi vida en el que yo te puedo decir que Dios me permitió en visión ver un momento de mi vida que yo nunca había visto, que yo pasé pero nunca había visto. Yo me encuentro en un momento de mi vida que yo estoy en los brazos de mi mamá. Tenía unos meses de nacido, creo que no tenía un año todavía en ese momento. Dios me llevó en visión ahí en ese instante. Y Dios me dice, Dios me permite, disculpa, Dios me permite ver la persona que estaba con mi mamá a su lado. Era una dama que siempre se reunían en la iglesia para orar.
y estaban orando y en ese instante Gerald Sánchez, en las manos de su madre, María Elena Delgado Rodríguez, muere y dejó de respirar. Y yo puedo ver en visión a mi mamá entregarle mi cuerpo sin vida a esa persona que intercedía juntamente, tenían un ministerio de intercesión en la iglesia, y ver a mi mamá arrodillarse en el suelo y comenzar a decir, Señor, esto no fue lo que tú me hablaste. Esto no fue lo que tú me hablaste de mi hijo. Esto no fue lo que tú dijiste que mi hijo iba a hacer. Tú me hablaste de que mi hijo tenía un llamado pastoral. Mi hijo tenía un llamado a ser ministro de adoración. Mi hijo tenía tal llamado. Tú no me hablaste de que mi hijo iba a morir en mis manos. Y mientras mi mamá intercedía ante la presencia de Dios, mi cuerpo comienza a respirar unos minutos después, nuevamente. Y escucho en ese momento, yo viendo eso en visión, escucho en ese momento la voz de Dios allí que me dice, si en ese momento no me olvidé de ti, no me voy a olvidar ahora. Y literalmente fue como que yo sentí, no sé si tú has sentido eso, que has sentido como que pierdes algo que te hace caminar lento, pierdes algo que te hace ver borroso el camino. Y yo pude ver el camino que Dios había puesto delante de mí, de mi esposa, y comenzar a caminarlo en paz, en tranquilidad. Mira, sé que he sido bien extendido en lo que es mi testimonio, pero es que no muchas veces hablo esto. Siempre hablamos de cómo Dios nos restauró, de cómo Dios cuidó de nosotros, de nuestros pasos. Yo recuerdo que en ese mismo retiro, el último día, aquella persona que no nos conocía, que no sabía que éramos nosotros, que era el pastor general de la juventud en Puerto Rico, el pastor Javier Sosa, que hoy día es un gran pastor en el Concilio Bautista en Estados Unidos, alguien que amamos mucho y apreciamos en nuestro corazón. Yo recuerdo que en el último culto a él le toca ministrar y yo me levanto bien temprano ese día, ese domingo, me levanto bien temprano y yo sentí en el espíritu que Dios iba a hacer algo poderoso ese día con la juventud. Te estoy diciendo que allí había una cantidad de jóvenes tan grande que los líderes estaban durmiendo en la capilla, de tantos jóvenes que habían. Nunca había visto tantos jóvenes en un retiro en mi tiempo en el Concilio Bautista. Yo recuerdo que esa mañana yo me levanté, me preparé y los muchachos me dicen, Gerald, vamos a desayunar. Y yo no siento ayunar hoy, Dios va a hacer algo bien grande. Y me voy directamente a la capilla y comienzo a orar, a interceder. Y yo recuerdo que yo interrumpí quizás el sueño de algunos líderes y yo comienzo a orar allí, comienzo a sentir la presencia de Dios de una manera bien hermosa, bien poderosa. Y, y literalmente yo abría mis ojos y lo que veía era una nube y comienzo a ver que los líderes a mi alrededor comienzan a levantarse, a tomarse de sus manos y a arrodillarse conmigo. Y comenzamos todos a interceder allí por cada joven que se encontraba en aquel lugar, por cada cadena que tenía que ser rota, por cada joven que estaba allí, por cada vida que se encontraba en aquel lugar, varón. En ese momento, cuando nos levantamos, aquel suelo estaba lleno de lágrimas, de líderes que estaban allí orando por la juventud. Y quizás tú me dices, wow, Gerald, yo soy varón, esto es una palabra para el hombre, pero tú me estás hablando de jóvenes. En ese tiempo Dios nos comenzó a utilizar a nosotros para bendecir la juventud. Quiero decirte que ese día la prédica se tituló No me conformo. Y esa palabra, no me conformo, todavía estoy hablándote de más de 12, 13 años atrás. Todavía esa palabra, esa administración sigue latiendo en mi corazón. No me conformo todos los días de lo que Dios ha hecho hasta aquí con mi vida. No te conformes con lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy contigo. Desea más de su presencia. Desea más de lo que Él tiene para ti. Dios tiene grandes bendiciones para tu corazón. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Preséntate ante Él. Él te va a mostrar
Sí, hay procesos que pasar, pero en el proceso Él no te va a dejar. En el proceso Él no va a dejar de guiarte con su mano. En el proceso Él no va a dejar, en el camino, quiero decirte que Él no va a dejar de haberlo caminado y dejar las huellas mostradas en el suelo para que tú puedas caminar sobre ellas y entender el proceso por el cual hay que pasar, para al final poder ver la bendición en tus manos y ser de bendición a las vidas. Todo esto se refiere a un proceso. Nuestras vidas tenemos que ser procesados para poder llegar a ser lo que Dios desea que seamos en sus manos. Ese día yo recuerdo que en esa prédica pasaron, todos los jóvenes que se encontraban allí pasaron a ser ministrados. Y yo recuerdo que el pastor Javier Sosa me dice, Gerard, ayúdame con los monitores y yo voy a sacar un monitor. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me sentó en aquel altar allí. Me agarró por los hombros y me sentó, me arrodilló allí en aquel altar. Y yo miraba a mi lado y a mi lado y yo decía, Señor, ¿qué yo hago aquí? Si aquí han pasado los jóvenes. Yo solamente pasé a mover un monitor para que ellos pudieran correr. Pero literalmente el Espíritu Santo me tomó por mis hombros y me arrodilló en aquel lugar. Y yo recuerdo que al mirar a mi lado yo no entendía, pero trataba de pararme y no podía. Y mientras él iba ministrando, cuando llega donde mí, quien se encontraba a mi lado era quien hoy día es mi cuñado, quien hoy día está casado con mi hermana, mi cuñado. Él sabía, él conocía todo nuestro proceso, en ese tiempo era novio de mi hermana o estaban en esa. Eh, yo recuerdo que él comienza a orar y pone su mano sobre mi cabeza y me dice, wow, tú estás casado, tu esposa está aquí, él no lo sabía. Ustedes tienen gemelos y están pasando un proceso difícil. Dios ha restaurado sus vidas, pero hoy Dios tiene algo que decirles. Y levanta a quien en ese momento era uno de los jóvenes que hoy día es mi cuñado y le dice, oye, ¿tú conoces a su esposa? Se encuentra aquí. Y él le dijo, sí, tú me la puedes buscar. Y busca a Keishla y Keishla se arrodilla a mi lado. Recuerdo que mientras él ministraba adoración detrás, estaba cantando una canción que para nosotros es titulada Haz llover. Haz llover, abre las puertas del cielo. Esa canción para nosotros es bien especial. Y, y comienza él a ministrar a nuestros corazones. Y nos dice, ¿saben qué? En su humanidad, mientras ministraba lo que Dios le decía a nuestras vidas, decía, yo le estoy también pidiendo al Señor poder presenciar lo que va a hacer con ustedes. Porque lo que veo es una bendición tan grande que aún hoy día usted no ha entendido. Me decía, aún tú, me decías, Gerald, aún tú llegaste aquí creyendo que Dios se había olvidado de ti. Pero Dios te ha mostrado desde el viernes hasta hoy que no se ha olvidado de ti, de ustedes. Y nos decía, ustedes están pasando un proceso difícil, pero Dios va a llenar sus graneros. Ustedes tienen gemelos, él no lo sabía, ustedes están casados. Pero ¿saben qué? Llegará el momento en el que saldrán del lugar donde están y llegarán a una casa para ser de bendición allí. Allí estudiarán mi palabra. Allí tendrán más hijos espirituales. Allí podrán ser de bendición a las vidas. Te traigo todo esto porque una vez que pasó ese retiro, nosotros nos sentamos con nuestro pastor a hablar y nuestro pastor nos decía, wow, Gerald y Keishla, yo los veía a ustedes como los próximos pastores de jóvenes, pero lo que Dios les ministró es otra cosa, así que tenemos que esperar a lo que Dios dice y confiar en lo que Dios dice. A los meses, a los 3, 4, te estoy diciendo más como 6, 7 meses, mis padres estaban yendo a la iglesia Ciudad de Dios, en Caguas, aquí, Puerto Rico. Y una mañana yo siento decirle a mi esposa, vamos a ir a la misma iglesia que papi y mami están yendo y tus papás, porque mis suegros en todo este proceso, cuando nosotros quedamos embarazados, estaban recién aceptando al Señor como su Salvador. Ellos no conocían al Dios como nosotros lo conocíamos.
Y entonces o sea que fue bien difícil, pero esto nos unió como familia. Hoy día la gente dice, ustedes son una familia bien unida, pero fue que el proceso de vida mío y de mi esposa nos unió de una manera bien, bien, bien linda. Quiero decirte que en el proceso Dios nos lleva a, una vez que somos ordenados en la iglesia donde caímos, porque Dios es un Dios de orden. Dios nos llevó a la iglesia Ciudad de Dios. Obviamente en el proceso debido nos sentamos con nuestro pastor y con la pastora con quien es nuestra pastora hoy día, Dorcas Ruperto, y con quien fue nuestro pastor y aún yo lo veo y es mi pastor, Ramón Díaz, a hablar, a decirle, mira, este proceso deseamos pasar acá, pues obviamente mis papás estaban allí, mis suegros estaban allí, eh, en la iglesia acá estábamos nosotros solos, pero nuestra familia, nuestros padres estaban en la otra iglesia, así que pues deseábamos estar adorando a Dios juntamente como familia. Y yo recuerdo, y hablo rapidito lo que resta del testimonio, para poder ministrarte algo que tengo aquí rapidito. Que una vez nosotros llegamos a Ciudad de Dios, quiero decirte que comenzamos a ver el cumplimiento de aquella palabra. A los 3 meses estábamos estudiando la palabra de Dios en el instituto de nuestra iglesia. A los 2, a los 3 años estábamos graduándonos de ese instituto. Una vez nos graduamos, a los meses nos instalaban como pastores de jóvenes. Allí en Ciudad de Dios estuvimos 4 años como pastores de jóvenes, pudiendo ser de bendición a una juventud bien hermosa y poderosa en nuestra iglesia. Hoy día ya no somos pastores de jóvenes, pasamos una transición a la junta de la iglesia, con un propósito que Dios es el que está en las manos de todo esto. eh, y de verdad que ha sido una bendición. Y hace un año atrás, cuando pasamos esa transición hacia la junta de la iglesia, Dios nos permite levantar lo que hoy día puedes ver que es GK Music, que es un ministerio de adoración. Y, y Dios nos permite lanzar nuestra primera producción musical. Y quiero decirte con esto, joven varón que me escuchas, que Dios no se olvida de ti, que por ninguna circunstancia Dios se olvidará de nosotros. La palabra dice en Primera de Samuel 12:22, la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En ese momento el profeta estaba básicamente despidiéndose del pueblo de Israel, porque el pueblo había pedido tener rey, y le decía esas palabras. Y si lees el capítulo 12 completo, pues vas a entender a lo que se refería, porque el pueblo deseaba tener un rey. Pero Dios en el versículo 22 le dice a través del profeta a su pueblo, el Señor a pesar de todo no va a abandonar a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo, sin importar la circunstancia que tú te encuentres. A Dios le ha agradado decirte, eres mi hijo. A Dios le ha agradado, y para Dios es un gozo, una bendición para su corazón como padre, vernos como hijo, verte como su hijo. Cree en lo que Dios ha hablado sobre ti. Aprovecha este tiempo. No desaproveches este tiempo. El Salmo 9:10, Nueva Traducción Viviente, dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Continúa, joven, buscando la presencia de Dios. Cree en lo que Él ha hablado sobre ti, sobre los tuyos. Confía en la palabra que Él ha hablado. Quiero decirte que sin importar en el ambiente familiar que hayas nacido, que hayas crecido, Dios ha guardado de ti. La palabra en los Salmos dice que nuestro embrión, dice, mi embrión, hablando el salmista, vieron tus ojos. La barriga, el vientre de la mujer, es el lugar más oculto que hay en la tierra.
Es el lugar más profundo que existe en la tierra. Y mira esto, en estos días pensaba en esta palabra. El, quien Dios señaló en un tiempo para su pueblo, Moisés. Todos conocemos de Moisés, que fue quien sacó al pueblo de Egipto. Pero hubo un momento en que Moisés deseó ver el rostro del maestro, del Padre. Y el maestro le dijo, ¿sabes qué? Te voy a permitir ver mis espaldas. Te voy a pedir que te escondas detrás de aquella roca. Y por la endija de la roca mires. Yo voy a pasar, voy a poner mi mano. Y cuando comience a dar mis espaldas, quitaré mi mano para que puedas ver mis espaldas. Así le dijo Dios a Moisés. Y Moisés tuvo esa bendición de ver las espaldas de Dios. Tan así que cuando descendió del monte, su rostro resplandecía. Pero mira qué hermoso es esto, joven, varón que me escucha. Que cuando vamos al Salmo, cuando David le decía, mi embrión vieron tus ojos. Un hombre, Moisés, separado por Dios, ya adulto, ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dice, no puedo permitirte ver en mi rostro. Pero Dios te dice a ti que desde que estabas en el vientre de tu madre, justamente cuando te estabas creando, cuando estabas siendo formado por las manos de Dios, ese embrión vieron los ojos de Dios. Dios fijó sus ojos a tu embrión. Dios ha cuidado de ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te invito a que tú creas en Él, que tú confíes en lo que Él ha hablado de ti, de los tuyos. Si no eres joven y ya estás casado, yo te invito a que tú confíes que en los tuyos serán guardados por Dios, que los tuyos serán ministrados por la presencia de Dios, que los tuyos se cumplirá la palabra de Dios sobre tu descendencia, sobre los tuyos. En esta hora ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que tú levantes tus manos y nos presentemos nuevamente ante Dios. Y yo quiero hacer una oración. Señor, yo te presento cada varón en esta hora. Yo te pido, Jehová, que tú llegues a sus hogares, que tú te hagas presente en esta hora, que cada vida sea ministrada por ti, que cada uno de sus corazones sea ministrado por tu mano. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú te hagas presente en sus corazones en esta hora. Que cada aquellos que necesiten bálsamo de paz de ti, Padre eterno, puedan recibirlo. Que cada uno que necesiten, Jehová, en esta hora, ser sanados de cualquier dolencia, ellos puedan recibir sanidad en esta hora de ti. Jehová, yo te pido que tú tengas misericordia, que tú extiendas tus manos, Jehová, y guardes cada uno de sus caminos. Que en este tiempo difícil quizás algunos tengan que salir de sus hogares a trabajar, a traer a cumplir la necesidad de hombres en sus hogares. Yo te pido que tú pongas cobertura, Padre eterno, y tú guardes sus caminos, sus pasos, sus entradas, sus salidas. Jehová, que tú guardes sus hijos, que sus matrimonios sean separados para ti. Permíteles, Jehová, llegar a un lugar donde ellos puedan presentarse ante ti, Padre eterno, y ellos puedan adorarte. Jehová, yo te pido que tú escribas, Padre eterno, cada nombre de aquellos que quieran aceptarte como su Salvador en esta hora, en el libro de la vida. Jehová, te doy gracias, Señor, porque en este momento hay gozo en las alturas, por cada corazón que recibe a Jesús como su Salvador, por cada vida que retoma lo que Dios ha hablado sobre ellos. Gracias, Señor, por los varones que tú has levantado en nuestra nación, en cada una de las naciones del mundo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que nosotros podamos ser centinelas de nuestros hogares, que nosotros podamos ser centinelas de los nuestros, Padre eterno. Te damos toda la gloria, Señor. En tu nombre hemos orado y confiamos en ti. Amén y amén. Confía, cree en lo que Dios ha dicho sobre ti. Y sabes que Dios no se aleja de los suyos y mucho menos se olvida de los suyos. Este fue Gerald Sánchez hablando a tu corazón desde Puerto Rico. Dios te bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes.